de los siglos, y juntos decimos Amén. amén. Muy bien, dale una ofrenda de palmas a Dios nuevamente. Regálame un segundo porque de perdido usted allá tiene ventilador, pero acá no tenemos ventilador. Entonces salimos o bajamos bien chorreados de sudor. Amén. Vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes. La semana pasada estuvimos hablando de algunos puntos. El domingo pasado estuvimos hablando de 5 puntos. No, 4 puntos. Nos quedamos en el cuarto punto. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el primer punto de la gracia que hablamos? ¿Se acuerda que le di una indicación? La gracia me escogió. Tráigase una libreta, un lapicero y anote los temas para que los pueda estudiar en su casa. ¿Me va siguiendo? Eso es importante que podamos hacerlo porque así podemos seguir estudiando en nuestra casa. Y podemos ver si el pastor realmente está hablando conforme a la Escritura o no está hablando la Escritura. Yo siempre les he dicho, en este lugar se va a hablar conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios está también en este lugar, pero no hay como usted estudie la palabra y que el Espíritu Santo también le enseñe su vida, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo habla lo que escucha del Padre a nuestras vidas. Amén. Y Él es el que nos da la instrucción a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro entendimiento. Estuvimos hablando acerca de que la gracia te escoge y vimos 3 hombres en la Biblia. El primero fue Noé, y estuvimos hablando acerca de Génesis capítulo ¿qué? ¿Dónde está Noé? En Génesis. ¿En qué capítulo? 6. Capítulo 6, versículo 8. Vamos a Génesis. Si trae su Biblia, ya sea en su celular, en su tablet, en su iPad o la Biblia de papel, como esta, vaya a Génesis capítulo 6. Pero hoy vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Amén. Cuando esté ahí me indica con un amén. Y quiero entrar de lleno porque la atmósfera está muy preciosa. La atmósfera está preparada para lo que el Señor quiere hacer. En esta tarde hemos estado teniendo experiencias preciosas en la madrugada con el Espíritu Santo. El Señor está haciendo cosas tremendas. Dios sigue hablando. Dios sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Dios sigue moldeándonos, transformándonos, cambiándonos. Génesis capítulo 6, versos 8 y 9. Amén. Dice la palabra del Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, Noé halló gracia. ¿Qué dijimos que es la palabra gracia? La palabra gracia se traduce como favor inmerecido. La palabra gracia se traduce como algo que no merecía yo. Noé era un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero hoy quiero que podamos profundizar un poco más en la vida de estos 3 hombres que vimos la semana pasada. Por eso el tema que vamos a ver el día de hoy se titula La gracia te ha escogido. Dile a la persona que tienes a un lado: la gracia te ha escogido. Santo Dios, nuevamente, la gracia te ha escogido. ¿Cómo es eso? Sí. Dice la palabra del Señor que en Cristo habita la plenitud de la deidad, y gracia es Cristo Jesús. Por eso te digo que Cristo te ha escogido, pero nosotros necesitamos entender cuál es el propósito o por qué Jesucristo me ha escogido a mí. Porque tal vez tú puedes decir, bueno, ¿y qué tengo yo bueno? ¿Qué puede sacar de mí el Señor? ¿Qué puede hacer conmigo? Quítale un poquito de efecto a este micrófono, por favor, que es el naranja o el amarillo, ahí en el canal de este micrófono. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Ahora, si recordamos la historia, la palabra de Dios nos enseña que Noé vivía en un tiempo difícil. Un tiempo donde los hijos de los hombres
buscaban a las mujeres, hijas de los hombres, para poder tener intimidad, y de ahí nacían los gigantes de aquel tiempo. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 del versículo 1 en adelante que Noé vivió en el tiempo donde fueron los gigantes más poderosos y que hasta el día de hoy se habla de ellos. Esto era una mezcla entre los ángeles caídos y los humanos. ¿Me va siguiendo? Entonces era un tiempo donde se vivía mucha guerra, donde se vivía mucha lucha, donde había mucho problema, donde había mucho pleito. Y dice la palabra de Dios en los versículos siguientes que Dios encontró mucha maldad en la tierra y quiso destruirla. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente se la pasaba pensando en la maldad. Y mira qué tremendo. Noé no vivió en un tiempo donde hay la gloria de Dios bien preciosa, el mover. No, Noé vivió en un tiempo difícil. Noé vivió en un tiempo donde se peleaba mucho. Dice la Biblia que estos hombres eran hombres sanguinarios. Estos hombres eran hombres que mataban por placer. Estos hombres eran hombres que partían a la mitad a sus enemigos, les abrían el pecho, doblaban su espalda como en forma de águila. Eran personas muy sanguinarias, pero también la palabra de Dios dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. No sé si tú me vas siguiendo. Por eso yo quiero decirte que en ese tiempo escuchamos que se levantan los cárteles, escuchamos que se levantan los narcotraficantes, escuchamos que la maldad aumenta, que los alcohólicos aumentan, que los drogadictos aumentan, que la maldad de los jóvenes aumentan, que la pornografía aumenta, que todo el pecado va aumentando. Pero hay una gracia inmerecida que sobreabunda en estos tiempos, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Ahora, si Noé halló gracia, tú y yo también hemos hallado gracia, porque la gracia te escogió a ti. Sí, amén. La gracia de Dios te escogió con propósito. ¿Cuántos merecíamos la vida eterna? Ninguno de los que estamos aquí, ni yo. Yo me considero una de las personas pecadoras como usted y como los demás. Yo soy pecador delante de los ojos de Dios. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que nosotros sabemos que delante del trono de Dios somos justificados por la fe. Dice la palabra que somos justificados por medio de Cristo Jesús delante del Padre. No es por mis obras, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me va siguiendo? Noé fue entonces escogido por Dios y halló gracia. Y dice el verso 9: estas son las generaciones de Noé. Mira cómo inicia. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre Justo. Ayúdame, era un hombre Justo. nuevamente, era un hombre Justo. una vez más fuerte, era un hombre justo. ¿Cómo es esto? Sí, a veces nosotros no entendemos el concepto de la palabra justicia. Yo antes creía que una persona justa era una persona, ¿cómo decirlo?, que no podía cometer ningún error, que no podía cometer ninguna falla, sinónimo de perfecto. ¿Me va siguiendo? Para mí eso era ser justificado. Una persona justa era una persona que no podía cometer ninguna falla, y perfecto era un sinónimo de justo, que viene siendo parecido. Caminaban de la mano estas dos palabras, y aún en esta fecha siguen caminando. Pero yo, cuando entiendo el significado de lo que el original nos traduce, me cambió mi manera de pensar, porque yo entendí algo diferente. Cuando la Biblia dice Noé era un hombre justo, la palabra de Dios se estaba refiriendo a que Noé era un hombre correcto, un hombre feliz y un hombre que caminaba hacia adelante. Eso es lo que traduce del hebreo original esta palabra justicia. Por eso le digo que traiga su lapicero y su libreta para que esté anotando. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que la palabra dice Noé era un hombre feliz, mira, el concepto cambia. ¿Por qué era feliz si vivía entre la maldad? Porque tenía a Dios en su corazón. Sí, amén. Sí, amén.
nosotros podemos vivir en medio del caos, pero cuando somos justificados por Cristo, hay una felicidad que el mundo no me lo dio y no me lo puede quitar. Sí, amén. Porque hay un gozo que tengo yo y viene por Cristo Jesús. No sé si tú me vas siguiendo. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, No me lo puede quitar. y como no me lo dio, No me lo puede quitar. pero qué felicidad. Amén. ¿Cierto o no? Sí. Y cantando todos en coro, ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Sí se la sabe, viejitas pero bonitas. Entonces, Noé era un hombre feliz, era un hombre que también era correcto en su manera de vivir. No es que no cometía errores, pero sí trataba de caminar de la manera más correcta, como sabía y había sido enseñado por su descendencia. Pero también dice la palabra del Señor que era un hombre que iba hacia adelante. En otras palabras, ir hacia adelante quiere decir, era un hombre próspero, porque la palabra de Dios me enseña que Dios quiere que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Amén. Si yo quiero ser prosperado, tengo que ir hacia adelante. Ahora, si usted lee versículos antes, dice la Biblia que Dios le habló y le dijo: Noé, voy a destruir toda esta tierra, solamente encuentro maldad en ella. Pero te voy a decir algo: comienza a construir un arca. ¿Cómo es esto? Dios siempre, o la mayoría de las veces, te va a mandar a hacer cosas ilógicas para la mente humana, pero que son lógicas en el reino de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese tiempo no había llovido. No. Nunca había llovido hasta esa temporada. Dice la Biblia que solamente salía el rocío y regaba las plantas, pero nunca había llovido. Por eso es que usted ve en las películas que a Noé lo ignoraron de loco y dijeron: este cuate sí está chiflado, porque ¿cómo es que va a construir un barco si ni siquiera llueve? Sí. ¿Me vas siguiendo? Amén. Atrévete a hacer cosas inusuales delante de Dios y el Señor va a respaldar para que te seas bendecido. Dale fuerte a la ofrenda de palmas al Señor. Es que a veces creemos que Dios debe actuar conforme a mi lógica y no conforme a lo que Dios quiere, al diseño de Dios. A veces creemos que Dios tiene que hacer las cosas como yo digo, como yo creo que es correcto, y no conforme a lo que el Señor ya estableció en su palabra desde la eternidad. ¿Me vas siguiendo? Amén. Por ejemplo, con Noé. En esta parte de la escritura, Noé comienza a construir un arca, pero el arca era grandísima, era muy muy grande, y dice la Biblia que a él lo juzgaron de Loco. lo juzgaron de Loco. ¿A cuántos cristianos les dicen que están locos? Amén. ¿A cuántos cristianos les dicen: no vayas ahí porque te están lavando el cerebro? Sí. ¿A cuántos cristianos les dicen: no vayas ahí porque vas a terminar mal? Sí. Me vas siguiendo, pero eso es porque la gente no entiende lo que Dios está haciendo y nosotros nos estamos preparando para la venida del Mesías. Por eso es que tenemos que estar bajo la gracia, entendiendo que el propósito de Dios es que nuestra vida pueda ser preparada para poder vivir en este mundo que representan las aguas y poder estar nadando, por decirlo así, o flotando sobre las aguas, pero que el dueño del timón del barco sea Jesucristo. Sí, amén. Sí, Suena ilógico, ¿cierto o no? Con los cristianos, si vas ahí te van a decir que dejes de tomar. Si vas ahí te van a decir que dejes de fumar. Si vas ahí te van a decir que no te avientes el último gallito. Ya te aventaste todo el churro. ¿Qué más quieres? ¿Sí me vas siguiendo? Si vas ahí te van a decir, no es que uno te vaya a decir, es que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que conquista el corazón y que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado para poder redimirnos delante de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
su palabra. Amén. Y si el Señor nos ha llamado a libertad por medio de la palabra, por medio del Espíritu, nosotros somos libres para poder ser presentados limpios, sin contaminación y sin mancha delante de su presencia. ¿Cómo encontraron a Noé? Perfecto, justo. Bañándose, no. Justo y perfecto. ¿Dónde? Entre sus partes, diga conmigo. A Noé lo encontraron justo y lo encontraron perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra perfecto? La palabra perfecto se traduce del original como apartado, derecho o recto. Escuche bien, apartado, derecho o recto. Entonces, Moisés, aunque convivía con su tropa, por decirlo así, aunque tenía amistades, aunque tenía conocidos, no se hacía como los del mundo, sino que él cuidaba su manera de vivir para agradar a Dios. No quiere decir que yo tenga que apartarme del círculo de amistad, sino que ellos vean la diferencia en ti porque eres un hijo de Dios. No sé si tú me vas siguiendo. Por eso es que dice la Biblia que nosotros debemos ser luz. ¿Dónde? En medio de las tinieblas. Usted sabe Biblia, iglesia, ayúdeme a predicar. Debemos ser luz En medio de las tinieblas. en medio de las tinieblas. Las tinieblas representan a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros como luz tenemos que aprender a hacer luz en medio de las vidas de ellos. La gracia no es solo exclusiva, la gracia es inclusiva. ¿Me va siguiendo? La gracia es para todos, no es solo para ciertas personas. La gracia es para todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón y que diga: yo quiero un cambio en mi vida. Estoy cansada de vivir la misma vida desgastante, la misma vida en las drogas, la misma vida en el alcohol, la misma vida en el pleito, la misma vida insatisfecha, la misma vida otra vez volviendo a los mismos problemas, a la misma situación. Ya no quiero eso, quiero vivir feliz y caminar hacia adelante como lo hacía Noé. Amén. ¿Me equivoqué de iglesia? No. Dele gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que usted celebra es lo que usted recibe. Me gusta su entusiasmo. Aleluya. Pastor. Gloria a Dios. Se equivocó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¡Y a su nombre! ¿Dónde está la victoria del pueblo? Lo dije el jueves. El sonido de la victoria es la celebración. El sonido de la derrota es el silencio. Sí. ¿Cuál es el sonido de la victoria? Bien, hermana Tello. ¿Cuál es el sonido de la victoria? Ese. Pero no ganar el América o el Chivas, porque ahí ¡gol! ¿Cierto o no? Ay. ¿Cuál es el sonido de la victoria? ¿Qué diferencia? Es que ese es el sonido de victoria. Cuando yo estoy feliz, mire, cuando andábamos en el mundo, nos ponían la canción que más nos gustaba y hasta gritábamos, nos parábamos a bailar y movíamos el bote y todo. Sí. Venimos a la iglesia y parece que te quitan las pilas porque estamos así. Oh sí, pastor. No sé por qué celebrar más el mundo que lo que Cristo hace por nosotros. Amén. ¿Me va siguiendo? Sí. El mundo nos lleva a la perdición, el mundo nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva a salvación y vida eterna. Yo estaría celebrando más todavía.
Estamos con Noé. Di conmigo, la gracia te escoge. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora a Moisés. Nos identificamos con Noé. Noé vivió en un tiempo donde la maldad abundó, pero también la gracia de Dios lo escogió para hacer una obra poderosa que fue salvar a todo aquel que creyera en el mensaje de salvación. Puedes estar rodeado de gente que está metida en un cártel. Puedes estar rodeado de gente que es drogadicto, alcohólico. Puedes estar rodeado de gente que está matando personas. Puedes estar rodeado de gente que está en problemas, en trámites de divorcio. Puedes estar rodeado de gente que está en depresión, que está en tristeza, que está en angustia. Pero la gracia de Dios te escogió en este tiempo para que tú le hables de la palabra y se suba a tu barco y puedan salir de este tiempo difícil. Amén. Vamos con Moisés. Moisés, Éxodo capítulo 33, verso 12. Santo Dios. Ahora nomás traía 3 versículos. Éxodo 33, 12. Dice la escritura. Déjeme lo encuentro acá. Y dijo Moisés: Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices que yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. En esta parte de la escritura ya habían pasado por el Mar Rojo. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero también estaban yendo hacia la tierra prometida, y Dios les había dado la instrucción de hacer el tabernáculo de reunión. Pero quiero regresarme a la historia desde el principio. Moisés fue un niño que nació en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba cautivo bajo el poder de Egipto, bajo el gobierno de Faraón. Dice la Biblia que como el pueblo de Israel iba creciendo, y en ese tiempo José estaba dentro del gobierno de Faraón, pero Faraón murió y se levantó otro rey u otro patriarca u otro gobernante. Este otro ya no conoció a José, y como no conoció a José porque José murió, y vio que el pueblo de Israel era más fuerte que los egipcios y era más grande, él dijo: tenemos que hacer algo para que no se vaya a levantar el pueblo de Israel en contra de nosotros. Vamos a empezar a subyugarlos, vamos a empezar a esclavizarlos, vamos a doblarles la tarea, vamos a doblarles el trabajo. Pero no solo eso, vamos a matar a todos los primogénitos varones. Y comenzó la muerte de los primogénitos. Pero después la palabra de Dios nos enseña que las parteras de Israel no hicieron caso a eso, sino que guardaban a los primogénitos. Y llegó la fecha o el tiempo donde Moisés nació, y Moisés fue escondido durante 3 meses. Pero ya estaba el edicto, ya estaba el decreto. Como Moisés ya no lo pudieron esconder más tiempo, lo pusieron en una canasta, como dice, para que me entiendan, como en la película, lo ponen en una canastita, lo ponen en el río, ¿verdad? Y entonces llega hacia donde estaba la hija de Faraón. La hija de Faraón lo recibe, se lo da a su mamá para que sea su nodriza, lo amamante durante su tiempo. Después, a una cierta edad, se lo regresan a la hija de Faraón. Pero Moisés fue instruido en la ley de Egipto, porque Moisés vivía con Faraón. Sí. Di conmigo, Moisés vivía con Faraón. Moisés vivía en Egipto. Ahora, entendiendo eso,
¿Cuál era entonces la mentalidad de Moisés? La mentalidad de Moisés era la mentalidad de Egipto. Sí. La mentalidad de Moisés era la mentalidad del faraón, el gobierno que subyugaba a los esclavos. Pero llegó un momento donde el Espíritu de Dios tocó el corazón y lo hizo entender cuando vio que estaban maltratando a aquel hebreo y dijo: no puede ser posible que lo estén tratando así. Va y lo defiende, etc. Para no hacerle el cuento largo, sale de Egipto hacia el desierto. Aquí la cuestión es: ¿por qué Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto y llevarlo al desierto? ¿Por qué? Porque Dios tenía que cambiar su mentalidad. Sí. Dios tenía que cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Dios tenía que meterlo en un arrepentimiento o en un cambio de mente o en un metanoneo, como dice la Escritura. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos lleva a renovar nuestra manera de pensar para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que con la mentalidad que el mundo nos ha puesto, así vamos a servir a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Por eso es que Él nos lleva al desierto, para que ahí aprendamos a depender totalmente del Todopoderoso. Señor, pero ¿por qué estoy pasando por eso? Y no te das cuenta que lo que el Señor quiere es quitarte la mentalidad vieja. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, Moisés fue sacado de Egipto para llevarlo al desierto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40, más de 40. ¿Cuántos? Más de 40. ¿Usted sabe Biblia? ¿Cuántos? Más de 40. Fuerte. Más de 40. 40 años. Imagínense 40 años siendo tratado por Dios. ¿Cuánto tiempo quiere ser tratado por Dios? Santo Dios. Hello. Porque de nosotros depende cuánto tiempo queremos pasar el proceso. Sí. ¿Me va siguiendo? Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto a causa de que su mentalidad no la quería cambiar. La Biblia dice que cuando salió del pueblo de Egipto hacia el desierto, Dios los sacó con el propósito de que hicieran fiesta en el desierto. Mira esto: para que le adoraran, para que le alabaran, para que le exaltaran. Pero ellos venían con una mentalidad cautiva por el pueblo de Egipto, por el gobierno de Egipto. Tanto así que ellos no entendieron que la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida era con el propósito de cambiar su manera de vivir para que fueran muy bendecidos y prósperos. O sea, que lo que el Señor quería era que salieran para que siguieran avanzando, para que siguieran caminando. ¿Por qué?